Así que esta sería la estructura de cómo crear literalmente en un solo día el contenido para 30 días de redes sociales. De esta forma ahorrarás tiempo y harás algo vital, que es estar literalmente en todas las plataformas donde esté tu cliente. Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Daniel Schepper, soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency, de la incubadora de lanzamientos, y en este vídeo te voy a revelar cómo crear el contenido de 30 días para redes sociales en un solo día de trabajo. Y es que cuando yo empecé a crear contenido en redes sociales, porque es algo básico, si quieres crear una comunidad y si quieres estar presente en la mente de tus clientes, cuando yo empecé, lo que hacía era, pues me iba a Canva y pasaba horas y horas editando los carruseles, las fotos, y si eran vídeos, pues me iba a Adobe Premiere y pasaba muchísimas horas editando los vídeos. Hasta que me di cuenta de algo, y es, sí, crear contenido está guay, pero quedarme sin vida social no me gusta. Y entonces fue ahí cuando desarrollé la estrategia 30 en 1. Crear el contenido de 30 días en redes sociales con un solo día de trabajo. Además, si tú eres una persona que está empezando con esto de las redes sociales o que no está muy habituada a subir contenido, al final del vídeo te voy a dar un tip brutal que a mí me permitió realmente crear una comunidad muy potente y muy cualificada en un corto periodo de tiempo. Pero te lo daré al final. ¿Cómo realmente se logra crear el contenido de 30 días en un solo día? Y no estoy loco. Y es que lo que debes entender, esto es como el juego de las muñecas. ¿Cuál es la pieza más importante? ¿Cuál es realmente la roca grande, ¿no? Si sigues mi podcast, y si no me sigues, pues por ahí tendrás una etiqueta para que me sigas, porque estoy subiendo contenido que no verás en ningún otro lado. Es decir, hay veces que simplemente conecto el micrófono y me pongo a hablar ahí, a compartir tips, estrategias. Entonces te invito a que hagas clic en la etiqueta o en la descripción y te unas al podcast. Y hace poco te hablé de las tendencias de 2022, cuál creía que son las redes sociales que vienen muy fuerte, ¿no? Y te hablé de 3, que eran YouTube, TikTok y el podcast. YouTube, ¿por qué? Porque fácil y sencillo, es el segundo mayor buscador detrás de Google, donde las personas cuando tienen dudas o cuando necesitan buscar algo recurren. Y además, por una segunda razón, el contenido es contenido perenne, es decir, no caduca, siempre va a estar ahí. A día de hoy yo tengo vídeos de 2017, 2018 que me siguen generando miles de visitas al mes. Y si sabes cómo convertir esas visitas en dinero, pues te puedes imaginar. Entonces, para mí YouTube creo que es la red social que nunca dejaré de utilizar. Te recomiendo que te suscribas para no perderte ningún contenido ni vídeo que vaya subiendo. La siguiente red social de la que creo que voy a seguir haciendo uso porque es muy potente es TikTok. Si todavía no tienes una comunidad o estás en proceso de crearla, TikTok te va a permitir crear una comunidad en tiempo récord. Récord. La explosión que tiene no la he visto en ninguna otra red social. Así que por eso mismo te invito, aquí en la descripción tienes un enlace de una clase donde te enseño cómo lograr tu 10 en 1. 10.000 fans o clientes potenciales que te generen ingresos recurrentes en un mes. Dura 37 minutos, te registras, pones tu nombre, tu email y la podrás ver. Pero de verdad, e insisto, es una red social que no para forjar una comunidad, pero sí para crearla muy rápido, para ser muy visible, para que la gente te conozca. Si tienes un producto o un servicio, esto es literalmente obligatorio. Y la tercera red social, y se habla muy poco de esta, es el podcast. Ya cada vez va cogiendo más, va entrando ahí un poquito más, pero casi nadie habla del podcast. Y es que para mí el podcast lo que activa es uno de los gatillos fundamentales, y es la intimidad. La gente no escucha el podcast cuando está con sus amigos. La gente escucha el podcast cuando está cocinando en casa sola, cuando está dando un paseo, cuando está en el gimnasio. Entonces, es como si tuvieses una conversación íntima con un amigo, de esas profundas.
Por eso es súper importante que estés ahí en el podcast. Y además, en este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo estar en todas estas redes sociales y en Instagram y Facebook a la vez con tan solo un día de contenido, de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto es como las muñecas rusas, ¿no? Primero debes entender cuál es la pieza grande, cuál es la roca. En nuestro caso, es YouTube, ¿vale? Entonces, en ese día, nuestro foco principal es crear contenido en YouTube. Exactamente 4 vídeos, de unos 10 minutos cada uno. Si es menos, es menos. Si es más, es más. Pero más o menos que la media sea de 10 minutos el vídeo, ¿vale? Tenemos 4 vídeos de YouTube de 10 minutos. De esos 4 vídeos, lo que vamos a hacer es que extraemos el audio, ¿vale? De esos 4 vídeos extraemos el audio y tenemos 4 podcasts, ¿vale? Tenemos 4 vídeos en YouTube y extraemos el audio y tenemos 4 podcasts. Dani, ¿debería subir el podcast y el vídeo el mismo día? No, forma parte de la estrategia que te voy a revelar. Además, te voy a dar al final un tip brutal que a mí me sirvió muchísimo, sobre todo cuando empecé a crear contenido en redes sociales. Un tip que te va a acelerar muchísimo todo este proceso. Bien, tenemos ya 4 vídeos para YouTube. Tenemos 4 podcasts. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues de esos vídeos que tenemos en YouTube, de aproximadamente, como te decía, 10 minutos, lo que vamos a hacer es coger las mejores partes y marcarlas. Es decir, hostias, pues del minuto 1.54 al minuto 3.48 hablo de esto y la verdad que es perfecto. Entonces, vamos a coger esas pequeñas piezas de contenido y vamos a extraer nuggets, vídeos para Instagram. Y que además, si tu Instagram es empresarial, lo tendrás vinculado a Facebook y se subirá automáticamente. Más adelante te hablaré de qué días publicar o qué días te recomiendo yo que publiques el contenido en las diferentes redes sociales. Pero de momento quédate con eso. Tenemos los 4 vídeos de YouTube, los 4 podcasts y ahora, más o menos por cada vídeo, te saldrán 3 nuggets, te saldrán 3 vídeos. ¿Cuánto deben durar estos vídeos, Dani? Entre 1 y 3 minutos, no más allá de eso, ¿vale? 1 minuto ya es suficiente como para aportar valor. 3 me parece que los tiempos en los que estamos es demasiado y también para la red social como es Instagram. Entonces, tenemos pues 3 vídeos por 4, es decir, 3 nuggets por 4 vídeos de YouTube, 12. ¿Qué más? No nos vamos a quedar ahí, sino que además de estos nuggets que hemos recortado, vamos a hacer pequeños vídeos súper al grano donde pues enseñemos esta mini partecita y haremos TikTok e Instagram Reels. Entonces, esto quedaría así, visto desde un plano superficial, quedaría así. Un día lo que hemos hecho es, hemos sacado 4 vídeos para YouTube, de los cuales hemos extraído 4 podcasts. De esos 4 vídeos de YouTube, también hemos extraído 3 nuggets por cada vídeo. Es decir, 3 piecitas de contenido que van a ir en Instagram y Facebook. Que recuerda, si los tienes vinculados, automáticamente cuando los subas a Instagram se subirá a Facebook. Y no solo eso, sino que de esos pequeños nuggets vamos a recortar pequeñas partes de 15 segundos, máximo 30, y las subiremos a Instagram Reels y a TikTok. ¿Cómo te recomiendo yo que te organices esto? De la siguiente forma. Lunes subiríamos un nugget a Instagram y Facebook. Martes lo que haríamos sería subir el vídeo a YouTube. Miércoles, nugget a Facebook e Instagram. Jueves publicaríamos el podcast de ese vídeo. Viernes, nugget. Llevamos con el tercer nugget. Y sábado y domingo, que es cuando más gente hay o cuando la gente pasa más tiempo con el móvil, publicamos Reels y TikTok para llegar al máximo número de personas posible. Así que esta sería la estructura de cómo crear literalmente en un solo día el contenido para 30 días de redes sociales. De esta forma ahorrarás tiempo y harás algo vital, que es estar literalmente en todas las plataformas donde esté tu cliente. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que si quieres aprender cómo utilizar TikTok, tienes aquí abajo un enlace donde en una clase de 37 minutos te explicaré cómo debes sacarle el partido a esta plataforma. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo episodio.
¡Chao! Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo. Y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.